la emoción y la agitación del corazón de los israelitas aún está al tope. El éxtasis que comenzó en ese capítulo 19 aún está allí, en esa emoción donde el pueblo está recibiendo la ley de Jehová. Dios aquí, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24, está enmarcando ese momento donde Dios está estableciendo un pacto con el pueblo de Israel. Y este cuadro comienza a dibujarse cuando Israel es llamado al monte Sinaí, lugar que Dios había decidido tomar para revelarse a este pueblo y mostrarle su plan. Un plan que es superior a cualquier otro plan que el pueblo de Israel pudiese tener. Esta es precisamente la razón por la que Dios les ha dado su ley, para mostrarles el plan. ¿Y cuál es el plan que Dios tiene para este pueblo? Este pueblo Israel que estaba en esclavitud es el pueblo que Dios ha escogido para tomarlos a ellos, para hacer de bendición a todas las naciones. Tomando sí una tierra específica y que esa tierra fuera la luz para que todas las demás naciones vieran la luz que este pueblo emitía. Pero para que este pueblo pudiera hacer un pacto con Dios, necesitaba escuchar la voz de Dios. Porque ese pacto iba a estar establecido bajo una premisa que el Creador tenía que dar a este pueblo. Y estas premisas que encontramos como constitución en el capítulo 20, 21, 22 y 23 reflejan simplemente el carácter de Dios, la santidad de Dios, el alto estándar que Dios tiene. Esta es la razón del por qué el pueblo tiene que escuchar la ley. Porque el pacto iba a estar basado en una ley, en una constitución. Pero antes de escuchar la ley, el pueblo tenía que recordar quién estaba comprometido con ellos y con base en qué estaba comprometido con ellos. Quisiera pedirte que vayas al capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Con base en qué tomó Dios a este pueblo? ¿Con base en la ley? No. ¿Por qué este pueblo fue sacado de Egipto? ¿Y por qué este pueblo va a recibir la ley de Jehová? ¿Y por qué este pueblo va a hacer luz a las naciones y Dios le va a bendecir con una tierra? ¿Por qué? No por la ley, sino porque simplemente el deseo de Dios ha sido tomar a la descendencia de Abraham y tomar a Abraham y su descendencia para establecer en ellos un pacto que tiene que ver con Génesis 3, capítulo 3, versículo 16. Daré a ti tu simiente, la simiente de la mujer, de esa simiente vendrá un redentor que te herirá a ti en la cabeza, le dice a Satanás. Así que el pacto de Abraham no está desligado al pacto de Génesis 3, 15 y 16, y tampoco está desligado del pacto que Dios está estableciendo hoy, aquí, en el capítulo 19, 20, 21, 22 hasta el 24. Pero sí es necesario que este pueblo reciba este pacto para que sepa quién es el Dios con el que está haciendo este pacto. Pero Dios ha sido fiel en cumplir su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y mire cómo le dice, yo te he traído, y mire la descripción, esta metáfora que utiliza Dios en el versículo 19, en el capítulo 19, versículo 4. Te he traído aquí, ¿cómo llegaste? ¿Por tu propia fuerza? Te traje a través de unas alas de águila.
No fue tu buena condición física que te sacó de Egipto, fue la mano misericordiosa de Dios. Y aquí, mientras ellos están recibiendo la ley de Jehová, y mientras están escuchando, Moisés se encarga de decirles: pero quien les ha traído aquí ha sido la gracia de Dios y la presencia de Dios. Es la presencia de Dios la que les trajo hasta Sinaí. Y es la presencia de Dios la que ahora permitirá que recuerden ustedes este pacto. Y por eso es necesario que ustedes vean la presencia de Dios, conozcan la presencia de Dios, escuchen la presencia de Dios. Porque este pacto tiene que ver con la presencia de Jehová. No está desligado del poder y la fidelidad de Dios, de la gracia de Dios, sino que está arraigado allí. Y esto es lo que quería mostrar específicamente Moisés. Voy a mostrar la ley de Jehová, pero ustedes necesitan creer en la presencia de Dios, porque no tendrán capacidad de cumplir esta ley. Y por lo tanto, el cumplimiento de este pacto sí está en la ley, pero en una ley que tú no puedes cumplir, pero puedes tener la fe que alguien puede cumplir esa ley por ti. Porque tú no puedes cumplir, y por eso los sacrificios para que tú esperes ese redentor de Génesis 3. Y déjenme contextualizar esto y vayamos al capítulo 24. Y en los próximos minutos quisiera que viéramos el capítulo 24. Y vamos a ver 3 escenarios. Y en estos 3 escenarios que encontramos en el capítulo 24, descubriremos algunos elementos que hay dentro de este pacto. No olvidemos, estamos en el marco del pacto, donde Dios está estableciendo este pacto con el pueblo de Israel. La emoción es muy grande porque están viendo la presencia de Dios, pero en el capítulo 24 vamos a ver esos elementos que hay de este pacto. Y de allí desprenderemos algunas verdades que nos van a ayudar a entender qué tiene que ver con nosotros ese pacto. Y al final estaremos viendo que nosotros no despreciamos ese pacto, sino que es la base del nuevo pacto. Sin ver este pacto de Moisés, no podríamos entender el pacto que ahora tenemos por la obra de Cristo. Así que permítame ir a estos 3 escenarios. El primer escenario lo encontramos del versículo 1 al versículo 8. Donde Dios habla a Moisés. De hecho, encontramos un resumen del capítulo 24 en el primeros 2 versículos. Dios habla a Moisés y le dice: sube ante Jehová. Ahora, Moisés ya había subido en el capítulo 19. Nosotros vemos que Moisés está en la presencia de Dios. Y ahora Moisés desciende y comienza a compartir lo que Dios le dijo. Y la ley de Jehová, que nosotros encontramos en el capítulo 21, 22 y 23, es lo que Dios ya le había dicho a Moisés. Ahora baja y les dice la ley. Y después de decirles la ley, el pueblo va a responder ante esa ley. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: ¿qué? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Okay. El pacto comienza con la revelación de Dios dada a Moisés. Moisés comparte esta revelación al pueblo, y el pueblo, ¿qué dice? Haremos todo lo que Dios dice que hagamos. Y de hecho lo dice 2 veces. Lo encontramos en el versículo 3 y también en el versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Ahora,
La razón del por qué ellos están diciendo esto es que ellos en verdad están impresionados con lo que Dios está haciendo. Recuerdan, hay un éxtasis en ellos al ver todo lo que está pasando. El monte Sinaí humeaba, la presencia de Dios se manifestaba, la voz de Jehová se manifestó a Moisés y Moisés está diciendo: Jehová me ha dicho esto. Así que cuando el pueblo de Israel escucha esto, responde y dice: claro que haremos todo lo que Dios ha dicho. Que no que te quepa la menor duda, Moisés, que haremos eso. Y es allí donde encontramos el primer elemento, alguno de los primeros elementos. Dios habla, el pueblo escucha y responde. Y cuando responde, ¿qué hace? Versículos 4 en adelante. Moisés escribe, que a propósito, Moisés escribe allí lo que Dios le había dicho. Él no bajó con un libro, él bajó con la voz de Jehová, lo dijo y escribió. Y mientras ellos escribían, versículo 5, envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrifican. Estos sacrificios era la respuesta. No solamente verbal, ya dijeron verbalmente: haremos lo que Dios dice. Pero ahora toman de lo que ellos tienen y sacrifican. Porque saben que el sacrificio es una forma de mostrar agradecimiento a esa revelación de Dios. Ellos saben, el pueblo de Israel sabe que no merece establecer un pacto con Jehová. Ellos son criaturas. Ellos eran esclavos. Así que si han llegado a este lugar es por gracia de Dios y dicen: gracias por revelarte, y ofrecen estos sacrificios. Y Moisés toma la mitad de la sangre de estos sacrificios y pone la mitad en unos tazones y la otra mitad lo rocía al pueblo. Y esta última mitad que rocía al pueblo me llamó la atención, y por eso quise leer el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí, ¿qué? He aquí, ¿qué? La sangre del pacto. Aquí encontramos un siguiente elemento del pacto. Primero, se reveló Dios. El pueblo, segundo, el pueblo responde ante la revelación de Dios. Tercero, ¿cómo sellan ese pacto? Con la sangre. Aquí está la sangre del pacto. Es importante la sangre en el pacto. Y este fue el primer pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, con el pueblo. Y fue sellado con la sangre de animales sacrificados. Primer escenario, encontramos entonces estos elementos del pacto. Segundo escenario, versículos del 9 al 11. Después de que se ha derramado esa sangre, entonces vamos al segundo escenario. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Este segundo escenario es consecutivo, es una progresión. Nosotros vemos esta progresión. En el primer escenario está todo el pueblo escuchando de parte de Dios por medio de la voz de Moisés, la voz de Jehová, y el pueblo responde y hacen este sacrificio. Después de este sacrificio, ahora hay una representación del pueblo que sube a la presencia de Jehová. ¿Recuerdas que en el capítulo 19 solamente uno subió? No subió ningún representante del pueblo. Solamente subió Moisés, a quien Dios había escogido para ser su representante. Moisés no representaba al pueblo, Moisés representaba a Dios frente al pueblo. Pero ahora
Dios, por esta sangre que fue derramada, permite que entren ahora representantes del pueblo a la presencia de Dios. ¿Y quiénes son? Aarón. ¿Quiénes más? Nadab y Abiú. Y más adelante veremos qué pasa con Nadab y Abiú. Pero Moisés pone específicamente Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos y líderes del pueblo que representan al pueblo. Y por medio de esa sangre ahora esta representación llega y ¿qué ve? ¿Qué disfruta? Versículo 10. ¿Qué vieron? Al Dios de Israel. Hermano, esto pareciera ser una lectura, lo pudieras brincar con facilidad en una lectura rápida, pero esto es algo glorioso. Nadie había tenido esa experiencia. Pero ahora estos representantes, por medio de esa sangre derramada por los sacrificios, tienen la oportunidad de ver algo de la presencia de Dios. No fue ni siquiera el rostro de Dios, fue simplemente estar en la presencia de Dios, y ellos vieron la majestad de estar cerca de la presencia de Jehová. Porque, ¿qué vieron? No vieron el rostro. ¿Hacia dónde inclinaron sus ojos? ¿Qué vieron? No vieron al cielo. ¿Hacia dónde vieron? ¿Qué vieron? ¿Había qué? ¿Debajo o arriba? Debajo. Era tal la impresión que no tuvieron ni siquiera la capacidad de levantar su mirada, sino simplemente ver hacia abajo y decir: estamos en la presencia de Dios. Y cuando estoy en la presencia de Dios, el piso, la tierra de un monte es como el cielo mismo. Así que dentro del segundo escenario encontramos la manifestación de la presencia de Dios. Y no solamente eso. Versículo 11, segunda parte. Y vieron a Dios, ¿y qué? Hubo fiesta. Se sentaron, comieron y bebieron. Eso nos muestra cómo en la presencia de Dios, recuerda lo que dice el salmista: hay delicias a tu diestra para siempre. Oh, veo la gloria de Dios, la mitad. ¿Qué digo? La mitad, la simple presencia. No veo el rostro, no veo su cuerpo, no veo ninguna manifestación, no es una teofanía aquí, simplemente estoy en la presencia del Dios eterno. Y aquí hay gozo y deleite, porque ahora tengo paz y puedo estar no distante, sino cercano a la presencia de Dios. Segundo escenario, entonces encontramos la presencia de Dios y el deleite de la presencia de Dios en este pacto que se está estableciendo. Y el tercer escenario, versículos del 12 al 18. Moisés asciende, del versículo 12 al 18. Ahora Moisés es llamado a la cúspide de la montaña para ver no lo que estos representantes han visto, sino que ahora ve la gloria de Jehová. Porque es notorio que el escritor intenta mostrar esa progresión, porque el versículo 10 dice: y vieron al Dios de Israel. Versículo 11 dice: y vieron a Dios. Pero ahora cuando
Moisés entra, habla de la gloria de Jehová en el versículo 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Ahora Moisés ve no solamente la presencia de Dios, sino ve la gloria de Dios, no en una revelación plena, pero lo que está pasando en esa montaña le permite ver la gloria de Dios. Y como lo veremos más adelante en los capítulos posteriores, capítulo 30 al 33, veremos que Moisés incluso le dice: muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: no puedo mostrarte mi gloria. Verás mi espalda. No es que vio toda la gloria de Dios, pero vio algo de la gloria de Dios Moisés mientras estaba aquí. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés y entró en la nube y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. ¿Y qué comió? Pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de la gloriosa presencia de Jehová. Mientras la gente permanecía allí en el valle del monte, Moisés estaba allí en esa cúspide, viendo la belleza de la gloria de Dios. Como ahora, como un mediador que recibe la presencia de Dios. Porque después de ese escenario, ¿recuerdas qué va a pasar? Moisés va a bajar. Y todos los que lo vieron veían la gloria de Dios en el rostro. Una luz resplandeciente que temían. Y veían que aquí había un representante de la gloria de Dios. Y esto es el pacto. En el tercer escenario nosotros vemos que hay un mediador que trae la presencia de Dios temporal. Así que en estos tres escenarios encontramos que el pacto de Dios se establece por medio de su palabra, la respuesta del hombre, la sangre que sella este pacto, una comida de paz y comunión, representantes del hombre para con Dios, un mediador y la presencia de la gloria de Dios. Este pueblo entonces está recibiendo este pacto. Es privilegiado este pueblo. Pero, ¿qué pasó con este pueblo? Israel ha recibido ya el libro de la ley, el libro del pacto. Y respondieron realmente en el versículo 3 y 7 una respuesta muy humana, muy natural. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 7. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Esa es la respuesta más natural cuando ves la revelación de la gloria de Dios. Pero Israel, a pesar de recibir el pacto y ver de primera mano la fidelidad de Dios y ser recipientes del cuidado amoroso del Dios eterno, creyó que podría cumplir con sus propias fuerzas ese pacto. El pueblo de Israel se creyó capaz de cumplir ese pacto, esas demandas altas de la ley de Jehová. A pesar de que vieron que la ley de Jehová era muy elevada, ellos dijeron: sí cumpliremos, sí cumpliremos. Se olvidó este pueblo de Israel que este pacto, como el pacto con Abraham, era un pacto de gracia, que era necesario escuchar
pero que no tenían capacidad en ellos mismos para cumplir dicho pacto. Y la razón de estos pactos, la razón del por qué Dios daba estos pactos a Abraham, a Isaac, a Jacob y ahora al pueblo de Israel, era para que cada una de estas generaciones conociera la revelación de Dios. ¿Recuerdas cómo comenzamos? ¿Cuál fue el primer elemento que tuvieron para establecer este pacto? ¿Qué recibieron? La palabra de Dios, el pacto de Dios, la ley de Jehová, con la intención de que ellos conocieran el carácter del Dios eterno. Pero al ver esa ley, ellos deberían responder en una confianza total en ese Dios eterno. Pero tristemente Israel creyó que podía cumplir esa ley con su propio esfuerzo y perdió de vista la promesa de la gracia, la promesa de Génesis 3, versículo 16, que ellos tenían que abrazar y confiar en esa gracia. Pero comenzaron a cumplir ciertas normas. De hecho, si tú vas a Jeremías, y te invitaría a ir a Jeremías capítulo 1. Ve conmigo, por favor, y capítulo 2, versículo 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombras de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Dónde está el conocimiento de Jehová? ¿Dónde está la promesa de Jehová? ¿Por qué dejaron de ver la promesa? No fue por ustedes. La tierra que hoy poseen no fue por ustedes, fue que yo los introduje. ¿Por qué confiaron en sí mismos? Me dejaron de ver. Y si tú continúas leyendo el capítulo 2 de Jeremías, te vas a dar cuenta que estos fueron tras otros dioses y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y es cierto, mi querido hermano, el pacto mosaico en cierto sentido tiene un objetivo de demostrar las demandas del Dios para este pueblo, y que este pueblo pudiera reflejar la gloria de Dios a través del cumplimiento de esta ley. Pero realmente este pueblo jamás podría cumplir esta ley, porque necesitaban confiar que a pesar de su debilidad y de su incumplimiento, vendría un redentor que podría cumplir esa ley y podría conquistarles de un Egipto que no era el Egipto terrenal, sino era el Egipto espiritual, aquel que le oprimía y que le impedía cumplir esa ley. Pero este pueblo dejó de ver eso. Eso fue lo que dejaron de ver. Pero realmente algunos sí lo vieron. Estos del Antiguo Testamento, algunos hombres del Antiguo Testamento sí vieron lo que nadie más veía. De hecho, tú vas a Hebreos capítulo 11 y te das cuenta que algunos confiaban en la promesa de Génesis 3
15 y 16. Y de hecho el salmista dice, como dijimos hace un momento en el Salmo 16, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y no está hablando de una tierra física, está hablando de la presencia de Jehová, que era superior a cualquier bien material, porque tenía sus ojos puestos en las cosas que son eternas y no en las terrenales. Así que podemos ver que en la historia de Israel, desde el principio, el pueblo de Israel luchó por confiar en el Dios eterno. Confió. Esta respuesta del versículo 3 y del versículo 7 no es una respuesta que tú y yo debemos de imitar. Porque eso es confiar en ti mismo. Pero hay una respuesta que sí podemos ver y lo veremos en un momento más. Pero yo te quiero animar a que veas esto a la luz de este pacto que Dios está haciendo. Y que lo que Dios desea no es que respondan con base en sus propias fuerzas, sino en la confianza en la gracia de Dios. Israel, cuando debió entrar a la tierra prometida, ¿recuerdas que vienen 2 de los 12 espías? Y escuchan más a 10 y no a los 2. Y luchan. De hecho, nosotros encontramos que se resisten a entrar a esa tierra prometida. Pero cuando vamos al contexto posterior al capítulo 24, ¿qué acababan de decir el versículo 3 y 4, 3 y 7? Todo lo que Dios ha dicho, haremos. Pero ¿qué pasa en el capítulo 32? Se postran ante otros ídolos. Porque no puedes cumplir si tú crees en ti mismo. Israel, tienes que confiar en Dios. Israel no confió en Dios. Rompió su ley. Y fue por eso que experimentó la maldición de la ley. ¿Y cuál fue la maldición? Fue exiliado. Salió de esa tierra de Canaán que Dios les había prometido. Salió porque nunca cumplió la ley. Porque nunca podía cumplir la ley, a menos que confiara. Este escenario es único para Israel, pero solamente en el sentido de nación. Porque la ley nunca fue absuelta, nunca fue rota, nunca fue quitada. El papel de la ley y la función de la ley sigue siendo vigente hoy. Porque la ley refleja simplemente el carácter de Dios y las demandas de Dios. Nunca fue abolida la ley. Porque la ley sirve para condenar a los que no creen en la promesa de Dios. Y esto no es exclusivo a Israel, sino es exclusivo a todo ser humano, desde Adán hasta el último hombre que existe en esta tierra. La ley sigue siendo vigente. Pero surge la pregunta, y ahora permítame llegar a una aplicación, y estoy ya entrando a la recta final. ¿Tengo que cumplir este pacto? ¿Tengo que responder como ellos respondieron? Dijimos que la ley sigue estando vigente, porque la ley representa la demanda del carácter santo de Dios. Pero, ¿puedes tú cumplir la ley? ¿Pudo el pueblo de Israel cumplir la ley? Y la respuesta es categórica: no.
Pero hay alguien que vino a cumplir toda la ley, y estoy hablando de la ley moral, ceremonial y civil, que dijo así, Mateo capítulo 5, versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogarla, sino ¿para qué? Para cumplirla. Porque la ley es necesaria. La ley, este pacto que está basado en reglas y normas, es necesaria para ver la belleza de la gracia de Dios en Cristo. Tú no puedes valorar la gracia a menos que lo veas a través del lente de la ley. Cuando ves las demandas de la ley y te sientes imposibilitado y condenado, puedes ver el pacto de gracia. Porque mientras no veas realmente las demandas de la ley, querrás y pensarás que tú puedes cumplir la ley. Y es por eso tan importante que tú, en verdad, tú y yo entendamos que la ley aún es vigente. Pero hay alguien que vino a cumplir esa ley. Y no eres tú ni soy yo. Es Cristo Jesús. ¿Y recuerdas los elementos de este pacto? Los elementos de el pacto con la palabra de Dios, la presencia de Dios, la sangre, el convivio, el banquete. Quisiera pedirte que vayas a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. En el aposento alto. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa. ¿Con cuántos? ¿Recuerdas el altar? 12 tribus. Ahora 12 aquí, representando también. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzaron cada uno a decirse: soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Podemos leer el versículo 28 todos juntos. Porque esto es mi sangre. Esto es algo que tú ya leíste en Éxodo 24, ¿cierto? La sangre del pacto. Y ahora aquí hay nuevamente una sangre que está sellando un nuevo pacto. ¿Es la sangre de quién? De Cristo. Este es el pacto hacia donde apuntaba el viejo pacto.
No es que ya no sirve, es que simplemente estaba allí como señal de un nuevo pacto. Estos israelitas debían confiar en ese nuevo pacto, viendo hacia el futuro. Así como nosotros vemos hacia atrás, ellos deberían ver hacia el futuro y decir, vendrá un nuevo pacto. Y nosotros decimos, vino un nuevo pacto. Y confío en ese nuevo pacto, porque yo no puedo cumplir esa ley. Yo no puedo cumplir, pero Él ya cumplió toda la ley. Lo que yo no pude hacer, Él lo pudo hacer. Y por eso, porque Él sí cumplió la ley. Ahora bien, Hebreos capítulo 8, versículo 1. Quisiera que me acompañaran. Hebreos capítulo 8. Ahora bien, voy a leer el versículo 1 y 2. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador ¿de qué? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Quién es el mediador de un mejor pacto? Moisés fue un mediador, fue el que trajo la gloria de Dios frente al rostro de estos israelitas. Una gloria parcial y temporal. Pero ahora tenemos un mejor pacto. Un mejor pacto. Y hermano, cuando tú ves la descripción de Éxodo 24, versículos del 12 al 18, te emocionas cuando ves que la gloria de Dios se manifestó bajando esa nube y estremeció el Sinaí. Y tú dices, oh, si tan solo estuviera ahí. Yo creo que si yo estuviera ahí, sí creyera. ¿Por qué Moisés no creyó? ¿Por qué los israelitas no creyeron? Yo sí hubiese sido sincero si estuviera allí. Oh, hermanos, eso es nada frente a lo que hoy tenemos. Porque quisiera pedirte que veas conmigo lo que Pablo le dice a los corintios, precisamente hablando de esto. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Y no vamos a leer toda la porción, pero mira el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista a fin de que aquello que había de ser abolido. Estos que estaban frente a Moisés podían ver la gloria de Dios, pero Moisés tenía que taparse porque esa gloria iba a ser temporal. Pero mira lo que ahora dice Pablo en el versículo 18 del capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a qué, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que tú ves ahora? ¿Qué es lo que tú tienes el privilegio de ver? La gloria de Dios, sin ningún velo. Tú tienes mucho mejor revelación que lo que tenía Moisés, que lo que tenía David, que lo que tenía Abraham, Isaac, Jacob. Hoy tenemos mucho más. Y dices, pero Luis, ¿dónde está eso que tú dices? Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. Oh, pero lamentablemente nosotros le tuvimos como despreciado. Pero Él es la manifestación visible del Dios invisible. Él es el Dios encarnado. Oh, mi querido oyente que estás aquí, ruego a mi Dios que Él se revele a ti y que no veas a Cristo como una religión, sino que lo veas como la gloria de Dios. Que sea atractivo a tus ojos y que tú puedas decir: Él es mi porción, Él es mi tesoro, Él es la fuente de mi perdón, Él y solo Él. Yo no deseo ver lo que los israelitas vieron. Yo ya tengo lo que los israelitas nunca tuvieron: a Cristo como la manifestación de la gloria de Dios. Él es el cumplimiento de ese pacto antiguo. Jesús cumplió la ley en nuestro lugar. Y quiero decir lo siguiente, con mucho cuidado lo diré y trataré de explicarlo. La salvación sigue siendo por obras. La salvación sigue siendo por obras, pero no por tus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Por esa obra completa, cuando Él vino, nació, vivió y murió, se cumplió la ley. Y ahora yo puedo ser salvo no por mis obras, sino porque yo abrazo la obra de Cristo. Quizá esta semana te has esforzado por ser una buena madre, un buen padre, pero en algún momento, o en muchos días, o quizá toda la semana, viste tu derrota, tu fracaso. Quizá esta semana tú te habías propuesto ya no ser seducido por los placeres de este mundo, pero te sedujo la pornografía, el materialismo, y lo estás ocultando con una profunda vergüenza, porque sabes que has fallado tantas veces. Y quizá estás a punto de darte por vencido. Quizá a ti que estás desesperado por ser un buen líder, por alcanzar a más personas y compartir el evangelio, ser un mejor pastor, porque quieres atender a más personas, pero los tropiezos nos hacen derrumbarnos. O quizá estás lleno de envidia, de inconformidad, porque no tienes tus expectativas cumplidas, tu esperanza se está agotando, no te gusta la vida que Dios ha decidido que tú vivas, y te sientes distante de Dios, a kilómetros de Dios. Y sabes, cuando eres evaluado por la ley de Dios, el veredicto es que eres culpable. Sí, somos culpables. Y tú y yo tenemos que admitirlo, culpables. Y no hay justificación, soy culpable. Pero allí mismo puedes ver la promesa, el pacto de gracia, un mejor pacto. Ese evangelio glorioso que te dice que en Cristo se cumplieron todas las expectativas de esa ley. Y que aunque tú no las has cumplido, Él ya las cumplió. Y que por la obra de Él todas tus injusticias fueron cargadas en esa cruz. Y por sus llagas tú fuiste curado. Y por su obra tú fuiste librado de la condenación.
Así que hoy te quiero invitar, mi querido oyente, a ti que no eres creyente y que nunca has puesto tu confianza en Cristo, hoy te invito, ven a Cristo y confía en su obra perfecta. Pero si tú eres creyente y estás luchando con algún hábito pecaminoso, te quiero pedir que tú veas a Cristo y le conozcas a Él, y Él, tu gozo esté en Él, y eso te dará el poder para vencer el pecado. No veas tu pecado como lo más grande, ve lo glorioso que es Cristo. Que Cristo te sepa dulce para que el pecado te sepa amargo. Que Cristo te sepa dulce para que el pecado te sepa amargo. Hoy te invito a que te unas a Cristo, que veas a Cristo. Así que cada vez que quebrantes la ley, creyente, recuerda lo siguiente: Jesús cumplió esa ley por ti. Cada vez que trates de hacer la voluntad de Dios y falles, recuerda, Jesús obedeció a la perfección la voluntad de Dios por ti. Repítetelo, repítete eso. La ley que acabo de quebrantar, la ley que acabo de quebrantar, Jesús la cumplió en mi lugar. Y porque Él cumplió la ley en mi lugar, ya no hay condenación. Y ahora puedo saber que estoy sentado a la mesa y el Padre me puede decir: tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Y no hay nada que pueda arrebatarte de mis manos. Hoy te pido que recuerdes esto, porque tenemos un nuevo pacto. Acerquémonos con confianza a la presencia de nuestro Señor a través de la obra de Cristo. Porque tenemos un nuevo pacto. Acerquémonos con confianza a la presencia de nuestro Señor a través de la obra de Cristo. Señor, hoy venimos aquí sabiendo que ese pacto antiguo no fue anulado, sino es la plataforma para valorar el nuevo pacto. Sin ese pacto de obras, sin ese pacto que demanda santidad, obediencia, pureza, nosotros no podemos valorar el pacto de gracia. Yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a valorar a Cristo, que podamos contemplar que su obra es completa y que ya no corramos más nosotros tras nuestros propios esfuerzos, impulsados por nuestras propias energías, porque son nulas, no sirven, completamente ineficaces frente a la lucha contra el pecado. Pero hoy, al ver tu pacto de gracia, ese nuevo pacto que nos deja entrar al trono de la gracia, queremos decirte que venimos delante de ti para pedirte que tú produzcas en nosotros lo que nosotros jamás pudiéramos producir. Que produzcas en nosotros hambre de ti, sed de ti. Que produzcas en nosotros deseo de vivir esa vida de piedad. Que cada vez nosotros nos deleitemos más en la comunión contigo, en la meditación de tu palabra.
Que entendamos que en nosotros no tenemos poder para dejar nuestros hábitos, pero tú puedes producir eso en nosotros a través de esa comunión íntima contigo. Que seamos responsables con la meditación, la memorización, la lectura de tu palabra. Que seamos responsables con la comunión con otros creyentes, la rendición de cuentas, en este nuevo pacto que tenemos, sabiendo que eres tú que produce en nosotros aún el querer como el hacer. Pero es nuestra responsabilidad velar por nuestra salvación con temor y temblor. Así que hoy, que estamos aquí, de este lado del nuevo pacto, ayúdanos a creer que tu obra es suficiente y que nuestra identidad está en ti y nuestro gozo está en ti. Por lo tanto, le daremos prioridad a nuestra comunión contigo antes que cualquier otra cosa. Nos esforzaremos por ser fieles en la comunión contigo, porque sabemos que la única forma de vivir en ese nuevo pacto es abrazando tu obra redentora a través de la comunión contigo. Y mi iglesia, mi amada iglesia, te quiero suplicar que tomes un tiempo para comprometerte a vivir este nuevo pacto. Que cuando quebrantes la ley, puedas correr inmediatamente a la palabra, al gozo de la salvación y decirle: Jesús, tú ya cumpliste la ley en mi lugar. Cuando te sientas abandonado, que tú puedas recordar que Cristo es la fuente de tu satisfacción, que tú eres el Hijo amado del Padre, eres su Hijo y eres coheredero con Cristo, miembro de la familia de Dios. Te invito a pensar en eso. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que esta semana tú nos ayudes a vivir confiando ese nuevo pacto y produzcas en nosotros toda buena obra para la gloria de tu nombre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén.